Buenos días, llegamos a este último día de diciembre, ya mañana celebraremos el bautismo de Jesús y hemos venido caminando en la alegría del nacimiento del Redentor, en la Epifanía, en la manifestación, a los magos, a los sabios venidos de Oriente, a todas las naciones de la tierra, y hoy pues ya la iglesia nos presenta este texto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Vamos a hacer el primer momento de nuestra lección. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: «Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él». Contestó Juan: «Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto nuevamente. Versículo con sus detalles, cada uno de los versículos. Hoy está tomado capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos del 22 al 30. ¿De qué nos habla hoy la palabra? Volvamos a tomarla, volvamos a leerla, miremos todos los detalles de la narración. Aparece Jesús, Juan, discípulos, ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál ha sido el debate? ¿Qué es lo que termina diciendo Juan a los que le hacen una pregunta? Miremos hoy, este sábado que es previo al bautismo de Jesús en el Jordán. Hay unos elementos y unos detalles, como todos los días, muy importantes para nuestra vida. Por eso esta proclamación es importantísima. Primer momento bien hecho, claro, para que el ejercicio de este encuentro con Dios en la palabra pues genere frutos de oración y de vida en cada uno de nosotros. Segundo momento, meditación. Hemos llegado hoy al día final de la Navidad. La Navidad no solo termina el 25, ni solo con Reyes, sino que litúrgicamente hasta hoy, porque mañana ya empieza con el bautismo de Jesús, pues otro tiempo de la liturgia en la iglesia, pero hemos celebrado este tiempo fuerte de la Navidad. Hoy Juan nos muestra en el capítulo 3, pues muchos detalles de la vida de Jesús con sus discípulos y la vida de Juan el Bautista antes de que fuera capturado por Herodes Antipas con sus discípulos. Y resulta que estaba Jesús en Judea, en la Palestina, en la geografía de Israel. Pues la Judea es el sur, donde está Jerusalén, Betania, están otros lugares, Hebrón y otras poblaciones, y al oriente pues está el Mar Muerto, y estaba en Judea Jesús, no lo ubica ahí geográficamente, y a la vez estaba bautizando. Por otro lado, Juan el Bautista también dedicándose al bautismo, que es lo que hacía, este bautismo de penitencia que daba. Estaba en Enón, cerca de Salín, estaba en un lugar donde había abundante agua, ahí cerca pues normalmente donde él bautiza, en el río Jordán, y entonces allí se origina una discusión entre un judío y unos discípulos de Juan acerca de la purificación, pero lo que quedan los discípulos de Juan es una pregunta hacia Juan el Bautista. Los discípulos de Juan habían escuchado el testimonio, esa es la expresión de Juan, es el que da el testimonio del enviado, porque él no es el enviado, no es el testigo, no es el Hijo de Dios. Juan sabe que su puesto está en mostrar al enviado, al Hijo de Dios. Juan va preparando el camino
Y los apóstoles del Señor, Juan, Zebedeo y Andrés, que habían sido discípulos de Juan, escucharon esa proclamación. Y aquí otros testigos, discípulos de Juan, habían visto ese día donde Juan mostraba al Cordero de Dios. Y entonces aquí la situación es, ellos van a preguntarle a Juan que ese que él había señalado estaba bautizando también. Como quien dice, ¿qué pasa? ¿Eso sí está bien o no? Y entonces Juan, con su claridad en su ministerio, pues les da paz en el corazón porque empieza a decirles cómo él es el que ha recibido toda la potestad del cielo. Aquí lo dice, es que nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Jesús es el cielo, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, tiene toda la potestad. Es lo que está clarificando aquí Juan el Bautista. Y entonces dice, ustedes sí mismos fueron testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, lo tiene claro Juan, sino que me han enviado delante de él. En este sentido, el enviado delante de Jesús es Juan el Bautista. El enviado del Padre es Jesús, pero el enviado que va por delante abriendo camino es Juan el Bautista. El que lo prepara todo este terreno de bajar las colinas, de una invitación a la conversión. Lo hemos escuchado desde el Adviento claramente y todavía seguimos escuchando para llegar mañana al bautismo de Jesús. Y entonces dice una expresión que es la invitación también para esta meditación de este día. El que lleva a la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra de la voz del esposo. Aparece aquí una imagen esponsal manejada desde el Antiguo Testamento, porque el enviado, el que va a tener el desposorio, el que va a tener el casamiento, si se puede decir así, con una nueva humanidad redimida por Dios, es el Hijo de Dios. Y la esposa es la iglesia. Y entonces Juan el Bautista es amigo del esposo. Es decir, yo vengo a preparar porque viene una boda grande y maravillosa. En términos de Oseas, el profeta del Antiguo Testamento, de cómo Dios era el esposo de su pueblo y el pueblo era, guardando la figura en estas imágenes esponsales, el pueblo israelita le había sido infiel a Dios y así todo Dios lo había cuidado, lo había mimado, había perdonado y le había dado una alianza y un nuevo matrimonio y una promesa de un matrimonio eterno con él. Pues aquí aparece el cumplimiento de todas esas promesas de esta imagen esponsal, Jesucristo, el esposo de la nueva iglesia, de la iglesia de Dios regenerada, de estas nuevas generaciones que vendrían a Dios. Jesús, por allá en Mateo 22, versículo 1, empieza a hablar de las bodas del hijo del rey. Un rey, su hijo se casaba, invitaba a todos, los invitados sacaron excusas, pretextos y algunos de estos enviados los mataron, los apalearon y entonces fue a invitar a otros, inclusive uno por allá no había llevado el traje de boda. Jesús mismo utilizó esta imagen. Inclusive hay otra pregunta que le hacen a Jesús, Marcos capítulo 2 está, como le dicen a Jesús que los discípulos de Juan ayunan y los de él no, a comer. Le dicen a ellos, comilones. Y Jesús les dice, es que ¿cómo van a ayunar si están con el novio? Es decir, están de fiesta. Aquí Jesús está utilizando expresiones que el mismo Juan el Bautista también utilizó para mostrar que Jesús es el esposo. Enviado a esta nueva iglesia, a toda esta generación de los hijos de Dios, para tener una unión total con Él. Esta imagen es muy bonita, qué bueno que la podamos meditar hoy. Y Juan la utiliza para darle una respuesta a sus discípulos de cómo Él es el más grande. De hecho, termina diciendo, es que esta alegría mía está colmada. Es que Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Que Él crezca y que yo disminuya. La imagen esponsal, Jesús preparado para las bodas, para la redención, para esta iglesia que se prepara como una esposa, esta fiesta de la redención del género humano. Y Juan cumple su misión y aparecía muy grande a los ojos de los judíos y él fue haciendo su función, va desapareciendo y aparece Jesús con toda la fuerza. Que Él crezca y que yo disminuya. Qué bueno hoy, los invito para que miremos que en nuestra vida Jesús aparezca y crezca como el que me puede llevar a la plenitud de la vida. De hecho, me ha dado la vida. Me ha dado todo, que Él crezca y que mi yo y que mis proyectos y que mis criterios y que mis opciones que son radicales y muchas veces llevadas pues por
perdóneme la expresión, terquedades, como designios muy propios, sin pedirle a Dios la ayuda del Espíritu, esos tienen que disminuir. Y en este año 2021 tiene que crecer la presencia de Jesús en mi vida. Eso lo tengamos claro, que esta lección divina hoy, terminando esta Navidad, el que ha nacido, se ha mostrado como hombre en las distintas etapas de la vida, me ha enseñado a qué es lo importante de la vida, quién es el importante y quién le da sentido a la existencia de eternidad. Y nos ha dado todo este periodo de la vida y la existencia aquí como un aprendizaje que podamos comprender que Él tiene que crecer en mi corazón. Este es el año del crecimiento en Jesús y yo espero que ustedes y yo el primero, no solo porque soy sacerdote, sino porque soy hijo de Dios por el bautismo y ustedes hijos también, crezcamos en Jesús y nosotros disminuyamos, pero ese disminuir ojalá lo entendamos bien. No es que perdamos nuestra vida y seamos marionetas de Dios, perdónenme esa expresión pues como tan fuerte, pero es que Dios nos da la libertad, pero para ser verdaderamente libres hay que unirse a Jesús. Para ser verdaderamente libres hay que reconocer que el único que tiene esta capacidad de darnos la alegría, los criterios, el saber de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el ser más profundo de este designio que Dios ha puesto en lo más allá, en lo más profundo del corazón, pues es el encuentro con Jesús, que Él vaya creciendo, que los criterios de Él que están aquí, para eso hacemos la lección divina, aquí están el ejemplo de Jesús, verdadero hombre, pero verdadero Dios, que Él crezca y aprendamos a amar y servir, que en últimas es la enseñanza fundamental de Jesús. El Hijo nos enseña a ser hijos del Padre. Y ese es el criterio que tiene que crecer en nuestra vida. Como dignos hijos de Dios, escuchar su voz, adherirnos a su voluntad y caminar en su gracia. Agraciados. Nuestros criterios pueden ser muy válidos. Nuestros proyectos de vida pueden ser muy válidos. Lo mismo, los criterios de vista, los puntos de vista que tenemos. Sí, hacen parte de esta libertad que tenemos. Pero qué bueno, en esta lógica que nos enseña Juan el Bautista hoy, que Dios crezca en mí. Y Dios no lo hace arbitrariamente. Dios no pasa por encima de la libertad que nos ha dado. Dios es un señor y un caballero. Y Dios respeta la libertad del hombre. Aparece hoy entonces la palabra diciéndonos, es que Él debe crecer en nosotros. Juan nos enseña eso. Él es el esposo que ha sido preparado, hay un designio. Él ha venido, se ha mostrado, nos ha dado vida nueva, en una alegría. Aquí la boda parece como un momento de festejo, de gozo, como las bodas humanas, que hay celebración. Pues aquí la gran celebración es que Dios le ha dado plenitud al ser humano, ha dado lo mejor para él, su propia vida, ha servido y ha amado. Es en últimas la donación de Jesús. Dejemos lo que Él crezca, que entre en nuestra vida. Quitemos todos los peros, quitemos todos los obstáculos, quitemos toda la transgresión y todas las visiones cerradas que tenemos de que decimos creer en Dios, decimos invitarlo a la vida, pero sí vamos a ver, falta todavía. Este año 2021 es el año de que nosotros disminuyamos y que Él crezca. Y si hay algo bonito meteorológicamente hablando o en el tiempo del año, si miramos los designios, el 24-25 de diciembre, nacimiento de Jesús. En esos días es el solsticio de invierno. Nace Jesús y los días en el hemisferio norte empiezan a ser más largos, el contexto de la luz solar, y las noches más corticas. El 24 de junio, el 21 de junio es el solsticio de verano para el hemisferio del norte. Los días empiezan a ser más corticos, disminuyen la luz y va creciendo la oscuridad. Con esto no quiero decir que Juan sea oscuridad, sino que Juan disminuyó y Jesús crece. Juan preparó el camino de la luz y la luz se mostró. Solsticio de invierno, empiezan a ser los días más largos y la luz después del 25 de diciembre, empiezan a ser los días más largos en el hemisferio norte. Es una imagen, una pequeña como enseñanza para que veamos que la luz del mundo, Jesucristo, venga a iluminar nuestra vida. Porque nosotros creemos que caminamos en la luz, pero el que es la luz es Jesús. El que puede iluminar nuestros caminos del día a día es Jesucristo.
El que puede sacarnos de las tinieblas es Él. Para eso hacemos esta lección divina. Para eso vamos a la Eucaristía, que es el encuentro más grande que tenemos con Él. Para eso oramos, para que Él crezca en nosotros y nosotros disminuyamos. Hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, sol que naces de lo alto. Te alabamos, te bendecimos en este día. Te pedimos que, como Juan el Bautista, nosotros tengamos claro que tú eres la luz del mundo, que tú eres el único Dios Redentor y Señor. Hoy escuchamos a Juan, que es el enviado, que va delante de ti preparando el camino a ti, Jesucristo, enviado de Dios Padre, para que podamos caminar en la conversión, con el reino de Dios presente en nuestros corazones, como lo hemos recibido desde el bautismo. Gracias, Señor. Permítenos hoy invitarte a la vida nuestra, abrirte el corazón de par en par en este año 2021, que nuestro lema y la frase diaria es decirte a ti, Señor Jesús, que tú crezcas y que nosotros disminuyamos. Porque sabemos que cuando disminuimos nosotros, crecemos en ti. La vida va teniendo otra capacidad, otra visión, otra alegría, una fuerza interior, porque tú estás con nosotros, que iluminas todos los caminos, los senderos del día a día. Permítenos, Señor, nosotros, a nuestras familias, a toda esta generación, que tú puedas crecer en este año 2021, en esta generación, que tú puedas aparecer y mostrarte como luz en el camino de la vida, y que nosotros, disminuyendo en nuestros criterios, disminuyendo en aquello que nos separa de ti, pues te dejemos obrar y te dejemos ser Dios, Salvador y Redentor. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué tengo que hacer en la vida? Ustedes y yo, la pregunta, para que Él crezca y yo disminuya. Entonces aquí es que Él crezca, es buscarlo en la Eucaristía, orar constante y perseverantemente, hacer el bien, la misericordia, amar y servir. Eso es que Jesús crezca en nosotros. Confesión es disminuir, porque cuando uno se reconoce pecador, pues está mostrando que muchos del yo, de esta soberbia, de muchas cosas, de estos caminos y criterios nuestros, pues no son tan valiosos como si dejamos que Dios entre y nos ilumine la vida. Sí, Dios nos respeta la libertad, seguramente tenemos planes muy bonitos, seguramente somos muy inteligentes y tomamos buenas decisiones también. Pero el disminuir es sacar la soberbia, el disminuir es sacar tanta autosuficiencia que en el mundo de hoy, tanto egoísmo, tantas adicciones que pensábamos que manejábamos y que se convirtieron en una oscuridad. Esa es la verdad. ¿Cómo tiene que crecer Jesús? En oración, sacramentos, Eucaristía, confesión, en oración permanente. Ahí está la luz de Jesús. Somos templos de Dios. Que disminuyamos nosotros. Es el lema. Si quieren, en la habitación colocan una frase donde la puedan leer. Señor Jesús, que tú crezcas y que yo disminuya. Y ustedes ya saben qué es disminuir. Es todo aquello que nos ha separado de la luz de Jesús. Es todo mi yo, tan reconcentrado a veces, que puede decir, yo sí creo en ti, Señor, pero solo de palabra, porque resulta que estamos muy puestos en nosotros mismos, y dejemos entrar a Dios. Por eso tiene que crecer Él. Él nos ilumina, Él nos da una fuerza nueva en este 2021 que empieza con muchas incertidumbres y muchas preguntas. Pues nuestra esperanza está puesta en Él, pero hay que dejarlo entrar, que Él crezca y que yo disminuya. El Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su luz, de su sabiduría, que Él crezca en sus corazones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.